Así que sin más preámbulos, quiero dar ya lugar al doctor Antonio Cruz para que él pueda dirigirnos la palabra y hablarnos acerca del tema que hoy nos presenta: 5 argumentos contra Dios. Conclusión. Ninguno de estos 5 argumentos puede demostrar que Dios no exista. Por supuesto que hay muchas objeciones más, unas más fuertes que otras. De hecho, yo estoy trabajando ahora en un libro que será 100 objeciones contra Dios, porque hay muchas objeciones que se han hecho a lo largo de la historia, no solo en este tiempo presente, argumentos contra la existencia de Dios, pero todos tienen una respuesta desde la fe. Ningún razonamiento humano consigue eliminar definitivamente la necesidad del Creador. El problema, hermanos, es que cuando nosotros hablamos con los no creyentes, con la intención de presentarles el Evangelio, al desconocer las respuestas adecuadas, las respuestas idóneas a esas objeciones que ellos nos plantean, y nos quedamos sin palabras a veces, ellos creen que tienen razón, porque nosotros no sabemos la respuesta. Pero no es porque no existan respuestas, es simplemente que nosotros no las conocemos, esas respuestas. Y aún les reafirmamos más en ese escepticismo cuando los creyentes no sabemos argumentar nuestra creencia, nuestra fe. Por eso tenemos la obligación como cristianos de leer, de profundizar. Estamos en este tiempo necesarios de apologética, de defensa de la fe. Tenemos que pensar más en estos temas, porque son las preguntas que rondan en la mente de nuestros conciudadanos. Debemos escudriñar, leer, madurar con la intención de ayudar a otros cada vez que se nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Porque, hermanos, el ateísmo es una vía muerta. El ateísmo es un camino equivocado. El ateísmo no satisface las necesidades fundamentales del ser humano. Se podría decir que el ateísmo es existencialmente frustrante, porque implica reconocer que la vida humana no tiene sentido. Únicamente en Dios el hombre puede encontrar, el hombre y la mujer pueden encontrar el verdadero sentido de su existencia. Como dice Pablo, nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Solo la fe reconcilia al hombre con Dios. En segundo lugar, el ateísmo no responde a los grandes enigmas del alma humana. ¿Quién soy? ¿Qué es la vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hay después de la muerte? Sin Dios, como dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. En el ateísmo, la vida es un sinsentido. No podemos saber quiénes somos, ni cuál es el sentido de nuestra existencia, porque todo se acaba con la muerte. Se impone la antropología materialista. Somos monos desnudos, como dijera Desmond Morris. Somos genes y células, nada más. ¿Por qué está hoy aumentando en el mundo el número de suicidios? Porque la gente ha dejado de creer en Dios y ya no tiene ningún tipo de esperanza trascendente. La esperanza es para el hombre y la mujer como el oxígeno para los pulmones. Y la asfixia existencial que provoca el cáncer del ateísmo está debilitando, está acabando con nuestra generación aquí en Europa y en otros lugares de Occidente. El ateísmo convierte al ser humano en un dios, porque es moralmente egocéntrico. Si Dios no existe, entonces
Todo me está permitido porque yo soy Dios. El narcisismo se apodera de las personas que se creen así el centro del mundo, enamoradas de sí mismas, endiosadas. ¿Quién le dijo a la primera pareja en el libro de Génesis, seréis como Dios? ¿Quién lo dijo? El diablo, simbolizado por la serpiente. ¿Y qué había que hacer para convertirse en Dios? Desobedecerle. Esta manera de entender la vida humana, dando prioridad absoluta a lo propio, a lo inmediato, a lo cotidiano, repercute negativamente en la creencia en el más allá. ¿Cómo puedo amar al prójimo si el amor se acaba conmigo mismo? No me queda amor para amar a nadie más que a mí. ¿Cómo preocuparle de los otros cuando el interés en el yo lo acapara todo? No existe filosofía de la vida más antisolidaria que el narcisismo contemporáneo. Y por último, el ateísmo genera fragilidad en todas las relaciones humanas. Conduce al individualismo y al egoísmo. Hace 20 años escribí estas palabras en mi primer libro que se titulaba Posmodernidad, en la página 69. La cultura del placer es la responsable de este individualismo posmoderno. El hedonismo tiende a destruir lo social al promover el aislamiento. Hoy cada cual busca su propio bienestar sin pensar demasiado en el de los demás. Cada uno se hace responsable de su propia vida, busca su propia verdad. Los ideales y valores sociales menguan mientras se produce un aumento descarado del propio interés, la liberación personal, la búsqueda del yo, el énfasis en todo lo relacionado con el cuerpo y el sexo, se mitifica lo privado y se destruye lo público. Pues bien, hoy, 2 décadas después de que escribiera aquello, la corrupción, la evasión de impuestos, los paraísos fiscales, la deslealtad, las crisis conyugales y familiares han incrementado el individualismo hasta extremos insospechados. Y con frecuencia oímos decir, es que yo no necesito a Dios. Como si la fe dependiera de las necesidades o de las apetencias de cada persona. La existencia de Dios no depende de los apetitos humanos. Hoy vemos ejemplos de esta fragilidad en todas las relaciones humanas, en las crisis de fidelidad. No solo en el matrimonio, sino también profesionales, sociales, eclesiales, espirituales. Inestabilidad social, rechazo a todo compromiso estable y duradero. Alguien ha dicho que hoy lo único que existe a largo plazo son las hipotecas. Y esta fragilidad en las relaciones humanas, ¿qué genera? ¿Qué produce? Agresividad, violencia, corrupción, furor y afán destructivo. Hoy estamos viendo un furor cristianicida. Los cristianos tienen la culpa de todo. Esto recuerda a los días de Nerón. Los cristianos incendiaron Roma. Era mentira, como hoy también es mentira. Desde las filas ateas, ese afán cristianicida, sobre todo en Europa, pero también en otros rincones, en otros lugares de Occidente, y ese afán cristianicida no nos va a salir gratis. Hermanos, yo creo que Europa va a pagar por lo que está haciendo. Europa ha vendido su alma al diablo. Y ya estamos sufriendo las consecuencias. Porque lo primero que se está perdiendo en nuestras sociedades del viejo mundo es la ética del amor y del respeto al prójimo. Ahí los refugiados se mueren
de hambre frente al gran palacio de Europa. ¿No era Europa una democracia? ¿No era la tierra de las libertades, del respeto, de la solidaridad, del amor al prójimo? Hemos perdido nuestras raíces cristianas, nuestros valores cristianos. Estas son algunas de las razones que me han llevado a escribir el libro Nuevo Ateísmo, es decir, poner un granito de arena para ayudar en nuestras congregaciones, sobre todo a los jóvenes cristianos, en su trabajo de evangelización, que ellos son los que viven en ambientes más alejados de lo espiritual. Una de las imágenes más famosas de nuestra época fue esta que se tomó en el año 1990, la tomó una nave espacial, la sonda espacial Voyager, mientras viajaba por el sistema solar exterior, fuera de la Tierra, y se veía la Tierra como un pequeño puntito que alguien llamó un punto azul pálido. Ese puntito que señala la flecha, que apenas se ve, ese puntito es la Tierra. El conocido en aquella época, el conocido astrónomo Carl Sagan, escribió: aquella solitaria mota en la gran oscuridad cósmica lo ponía todo en su debida perspectiva. En realidad, lo que quería decir Sagan, y después lo matizó, es que somos insignificantes comparados con la inmensidad del universo y que estamos solos en el universo. No esperemos que de ninguna parte venga nadie a ayudarnos. Yo creo, hermanos, cuando contemplo ese punto azul pálido, que Carl Sagan estaba equivocado y que el apóstol Pablo tenía razón. Y que el salmista también tenía razón cuando escribió: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Los seres humanos somos parte de la creación de Dios y hemos sido amados por Él desde la eternidad. Nuestras vidas están diseñadas y ungidas por la trascendencia. No estamos solos en el cosmos, sino que tenemos un Padre misericordioso que, como escribió el salmista, sustenta nuestra suerte. Salmo 16:5. Dios sustenta nuestra suerte. Y esto significa que nosotros podemos ser relevantes, podemos ser importantes, somos importantes para Dios. Muchas gracias por vuestra atención y que Dios os bendiga. Muy bien, pues como anunciábamos al principio, vamos a abrir ahora un turno de palabras, por si hay alguna pregunta que alguien quiera hacer. Tenemos un micrófono dispuesto. No sé si alguien quiere, sí, Antonio o Daniel Baruja. Pero puedo arreglarme sin micrófono. Mejor con el micro, porque aunque tú te escuches... Gracias. Se oye. Bueno, es una pregunta, espero que muy sencilla. ¿Hemos desterrado a Dios de nuestra adoración y hemos puesto en su lugar a la ciencia? Sí, yo creo que sí. En parte ese es uno de los problemas de nuestro mundo. Hemos divinizado la ciencia y hemos llegado a pensar que Dios no es necesario, que Dios pertenecía a los mitos del pasado, que la única manera de adquirir conocimiento verdadero en nuestro mundo es el método científico. Entonces, todo aquello a lo que el método científico no tiene acceso, no existe. Esa es la filosofía positivista que hay detrás de la ciencia. No es que todos los científicos sean así, no es que todos los científicos digan eso, pero algunos científicos
y algunos muy relevantes, muy famosos, dicen esas cosas haciéndolas pasar por ciencia, cuando en realidad son filosofías. Es metafísica. Por ejemplo, cuando Stephen Hawking, el gran cosmólogo y físico inglés, pontifica que ya no necesitamos a Dios porque tenemos la ley de la gravedad. Es decir, según él, la ley de la gravedad crearía el universo. Pero eso no es ciencia. Esa afirmación no es científica, porque eso no se puede demostrar. Es metafísica, es un metarrelato, como puede serlo el relato teológico de la creación, de que Dios creó. Pero él hace pasar ese metarrelato, ese relato metafísico, como si fuera científico, cuando no lo es. Porque incluso aunque tuviera razón de que gracias a lo que se está descubriendo hoy de la ley de atracción gravitatoria, de la ley de la gravedad, se hubiera podido generar el Big Bang, las leyes no crean nada. En matemáticas, por ejemplo, una ley dice 1 más 1 es igual a 2. Pero yo, por mucho que lo intento, 1 más 1 es igual a 2, esa ley nunca consigue aumentarme la cuenta corriente en el banco. Tengo los mismos euros siempre. Los pocos euros que tengo los tengo siempre igual. Es decir, las leyes no crean nada nuevo. Las leyes son representaciones de la realidad. Son representaciones de acontecimientos que se repiten periódicamente. Y una ley simplemente es la constatación de algo que ocurre en la naturaleza. Pero la ley por sí misma no crea nada. La ley de la gravedad no crea nada. En todo caso, cuando se está hablando, muchas veces los físicos hablan de la nada. ¿Qué es la nada? Pues, y dicen, el Big Bang surgió de la nada. Y nosotros creemos, según la doctrina de la creación, la doctrina bíblica de la creación, pensamos que Dios lo creó todo a partir de la nada. Pero la nada de Dios, la nada de la Biblia y la nada de los físicos teóricos, ¿es la misma nada? No. La nada de los físicos, cuando ellos hablan de nada, se están refiriendo a una cantidad de partículas subatómicas, de campos de energía, de materias, partículas subatómicas. No es la nada absoluta. En cambio, Dios lo hizo todo a partir de la nada absoluta. No es que la nada sea alguna cosa, no es nada. O sea, Dios lo que hace es llamar a la existencia, al ser, a los seres, desde la nada, pero la nada absoluta, no la nada de las partículas, no la nada de la energía. O sea que Dios cuando crea, Dios crea el espacio, la materia, la energía y el tiempo. El tiempo. Eso es lo que Dios hace aparecer en la creación. Y eso no tiene nada que ver con lo que descubre la física, porque la física jamás podrá demostrar que los objetos físicos han salido de algo no físico, que no existe, de la nada absoluta. O sea, aunque fuera verdad la teoría de Hawkins, Dios seguiría siendo necesario. Aunque fuera verdad la teoría del multiverso, algunos físicos, otros, dicen que este universo en el que vivimos en realidad no es el único universo, hay otros mundos, y los mundos aparecen como pompas de jabón, y hay infinitos universos. Y entonces no es nada extraño que en nuestro universo exista ese ajuste fino, esas leyes que permiten la vida. No es nada extraño que existamos nosotros, algo tan improbable como el ser humano, como el cerebro humano, por azar, por casualidad, porque si existen todos los mundos posibles, tenía que existir uno donde existiéramos nosotros.
Pero suponiendo que esa teoría, que tampoco es una teoría física, científica, es metafísica, porque jamás se podrá averiguar si existen esos otros mundos. Ni siquiera hemos podido recorrer nuestro universo, no sabemos lo que hay al final del universo, ¿cómo vamos a saber si existen otros? No tenemos acceso, la ciencia no tiene acceso a eso. Pero bueno, suponiendo que esos físicos que piensan que formamos parte de un multiverso tuvieran razón, Dios seguiría siendo necesario para crear la materia, la energía, el espacio y el tiempo de esos universos. Sin Dios no existe nada de nada. Si hoy estamos aquí es porque Dios nos sustenta providentemente. Si Dios cerrara su puño, se extinguiría todo. Dios crea la vida porque Él es la fuente de la vida y la mantiene palpitando mientras Él quiera, en tanto en cuanto Él quiera. Dios es el origen de todo. Sin Dios no hay nada. Hemos entendido bien que si falta la referencia de Dios, nos quedamos sin ninguna referencia estable. Exacto, así es. Sin Dios no hay referencias, no hay sentido. ¿Más preguntas? Este punto de partida tendría que ser Dios en sí mismo, tendría que ser el amor como materia absoluta o el autor y creador de toda la materia. Lo único que podría sustentar la creación en sí es ese ser que no tiene materia en sí, pero que es toda la energía en él, el amor. Sí, esa es una cuestión muy interesante. ¿Por qué creó Dios? ¿Acaso tenía necesidad de nosotros? ¿Tenía Dios necesidad de su creación? Pues si Dios tenía necesidad de nosotros, no era Dios. Dios no tiene necesidad. Dios es el absoluto, es la perfección. Entonces, más bien hay que interpretar la pregunta en el sentido que usted le da. Dios es la fuente del ser, es la fuente de la vida. Y como es la fuente de todo, es la fuente del amor. O sea, Dios crea por amor. Eso es lo que da a entender la Escritura. Dios crea por amor, no porque Él tenga alguna necesidad. Y por amor elige a un pueblo de la humanidad, el pueblo hebreo. A veces alguien dice, bueno, pero eso es un poco clasista, ¿no? Es un poco xenófobo. Elegir a un pueblo es rechazar a los demás. De alguna manera eso justificaría que también en la Iglesia elige a algunos, los apóstoles, los 12 apóstoles. Jesús también eligió a algunos y rechazó a otros. Y eso sería una base para la discriminación, ¿no? Es un Dios poco justo, ¿no? Pero eso es malinterpretar todo el mensaje de la Escritura, porque Dios elige a un pueblo no para concederle un privilegio, no para decirle tú eres mejor, tú te lo mereces. Israel no se lo merecía, en absoluto. Y muchas veces le dio la espalda a Dios. Elegir a un pueblo implica, ante todo, una grave responsabilidad sobre ese pueblo, porque ese pueblo fue elegido para servir al resto de la humanidad. Y los cristianos estamos aquí para servir al resto de la humanidad. Puedes mirarlo como un privilegio, pero en realidad es una tremenda responsabilidad, de la que algún día se nos pedirá cuenta. ¿Tú qué hiciste con tus medios, con lo que tú tenías a mano para llevar el Evangelio? Es una tremenda responsabilidad la elección. No es en el sentido de pensar, bueno, es un gran privilegio, es una cosa clasista, racista. No, nada de eso. Dios se manifiesta al ser humano y elige unos humanos y los hace responsables. Y cuando esos humanos se portan mal, le dan la espalda a Dios y actúan como los otros que no creen en Dios, Dios los castiga de igual manera. Ese es uno de los argumentos que también se nos ofrece contra Dios. ¿Cómo el Dios de amor de la Biblia hizo aquella limpieza étnica con los cananeos?
y pasó a filo de espada a hombres, mujeres y niños del pueblo cananeo. ¿Cómo podemos justificar a ese Dios? Eso es lo que dice Richard Dawkins en El espejismo de Dios, en su libro. Ahí hay mucha tela que explicar. Es decir, si uno analiza hermenéuticamente el relato del Antiguo Testamento, del libro de Jueces, Josué, Jueces, que es donde se relata esto, uno se da cuenta de que hirió a filo de espada es como una frase hecha que se repite muchas veces. En un solo capítulo se repite 10 veces. Sin embargo, en el mismo capítulo se dice que el pueblo de Israel se les dan unas instrucciones para la guerra. Y una de las cosas que se dice ahí es que no matarás al indefenso. Es decir, en la guerra luchan los soldados, mueren los soldados, pero los indefensos, las mujeres, los niños, los ancianos, esos no había. Entonces, ahí hay una contradicción. Hay un teólogo que analiza muy bien ese argumento y él dice que no debemos entender ese texto de Canaán literalmente en el sentido de que murieron todos los habitantes de Canaán, porque cuando uno pasa del libro de Josué al libro de Jueces, que es el libro siguiente, resulta que la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, cuando atacan a Canaán, resulta que años después vuelven a atacar a Canaán. Había cananitas, luego entonces no los exterminaron a todos. Si no los exterminaron a todos es que no se aplicaba esa fórmula, sino que se respetaba, o sea que también. Y desde luego, vamos a ver, estamos hablando de una era precristiana. Estamos hablando de una cultura determinada. Dios tiene que actuar, que trabajar con los hombres. Pensad lo que hicieron los otros pueblos a Israel también. Porque los babilonios vinieron y se los llevaron cautivos. Y eso con Nabucodonosor y después con Ciro, pues ocurrió varias veces, como sabéis. Entonces, era la época de esas cosas, ¿no? Y entonces no podemos juzgar. O sea, lo que no quieren comprender los nuevos ateos es que el Dios de amor y de misericordia que fácilmente se aprecia en Jesucristo del Nuevo Testamento es el mismo Dios de justicia del Antiguo Testamento. No hay dos dioses, es el mismo. Y eso es lo que molesta. La gente hoy se convertiría si Dios fuese solo amor. Pero si Dios es justicia, eso ya no gusta tanto. Ese es el... Sí, aquí delante. No, sí. Había visto tu mano, pero... Bueno, una pregunta que sería la siguiente. Bueno, Dios es bueno y Dios creó el mundo, el universo y vio que era bueno. Entonces, si Dios es bueno y todo lo que Él crea es bueno, ¿cómo puede aparecer el mal? Según la Biblia, por la rebeldía del ser humano. Es decir, el hombre, Dios le da una orden, le dice, de este árbol puedes comer, de este no, te tienes que portar así y tal, y el hombre desobedece conscientemente la orden de Dios. Es decir, el ser humano, el hombre y la mujer, quieren ser autónomos, quieren ser independientes de Dios. Ya en los primeros momentos aparece esa independencia, esa rebeldía de Dios, pero es que eso lo estamos viendo hoy constantemente. El ser humano quiere ser él quien dirija su vida, quiere ser autónomo, no quiere depender de normas, de preceptos, de leyes, y por tanto ese es el desencadenante de toda la maldad, según la Biblia. Pero claro, Dios cuando crea al ser humano, a la primera pareja, corre el riesgo de que el ser humano utilice mal su libertad. Como lo hizo. El hombre utilizó mal su libertad. Y Dios corrió ese riesgo, a pesar de todo. Porque si no lo hubiera corrido,
no seríamos humanos, como comentábamos antes. Si Dios nos hubiera hecho siempre para el bien, no seríamos especie humana, seríamos otra cosa. Esa es la explicación que la Biblia ofrece del origen del mal. Sí. Hola, muchas gracias en primer lugar por la charla. Y bueno, mi pregunta es, a lo largo de toda la historia la ciencia ha ido demostrando algunas creencias que tenían los cristianos de la antigüedad que eran falsas, como por ejemplo el antropocentrismo, que todo giraba en torno al hombre, que se creía por las Sagradas Escrituras, es la concepción que tenían los cristianos, y la ciencia demostró que no giraba todo en torno al hombre. O por ejemplo muchos milagros que atribuíamos en el campo de la medicina a Dios, luego con el avance del tiempo la ciencia demostró pues que esas cosas pasan en la naturaleza. Y mi pregunta va por esos tiros. Si crees que hay algún punto que hoy en día tenemos los creyentes que estén en ese estado de que con el tiempo igual la ciencia puede llegar a demostrar pues que hay otra solución al margen de Dios, como por ejemplo ahora recientemente se ha demostrado que en el laboratorio han sido capaces de crear, por ejemplo, moléculas complejas como aminoácidos, no han llegado a crear vida, pero ¿qué pasaría si algún día un científico llega a crear vida de forma espontánea? Y además me gustaría saber qué pasaría con tu fe si eso pasara. Bien, de entrada, lo que comentábamos antes es que la ciencia es siempre provisional. Es decir, muchas de las teorías de la ciencia, cuando pasan los años, se revisan, se modifican, se anulan y se hacen otras. La ciencia es siempre provisional. Por ejemplo, lo que decías antes de que la ciencia ha demostrado que el hombre ya no es el centro del universo. ¿Seguro? Es decir, ¿seguro que la ciencia ha demostrado que el hombre no es el centro del universo? Claro, hubo una época, antes de Copérnico y de Galileo, que se pensaba que el centro del universo era la Tierra y el Sol giraba alrededor de la Tierra. Eso es lo normal. Ver, por las mañanas yo veo que el Sol sale por el este y se pone por el oeste. Pues el sentido común me dice que la Tierra es estática, no se mueve, y es el Sol el que sale y se pone. Eso era algo propio. Hoy sabemos que no es así, que es al revés, que es la Tierra la que gira alrededor del Sol, y en fin, tenemos otra idea. Eso es cierto, eso es así. Sin embargo, ¿quiere eso decir que la Tierra no es el centro del universo? Es decir, desde otra perspectiva. Primero, el universo no tiene centro, porque lo que la ciencia dice, el universo está en expansión, pero no está en expansión a partir de un punto central. Está en expansión todo, el espacio, el tiempo, la materia, todo está en expansión. Por lo tanto, no hay centro del universo. La Tierra no puede estar en un lugar que no existe. El centro del universo no existe. Luego, una de las cosas que se ha dicho también por parte de la ciencia es que si Galileo demostró que no estamos en el centro del universo, Darwin demostró que el ser humano no es la mejor especie animal, sino que es un producto más de la evolución y lo bajó de ese pedestal. Y entonces existe esa creencia de que la ciencia ha demostrado que el hombre no es importante, pero vamos a ver, si nosotros vivimos en el 20% del lugar del universo donde es posible la vida y que el 80% del cosmos no es apto para la vida, ¿alguna importancia se le ha dado al ser humano que se le permite vivir precisamente donde tiene que vivir para prosperar? Es decir, no somos el centro geométrico del universo o geográfico del universo, pero sí podemos llegar a ser el centro espiritual del universo. El hombre sigue siendo la especie mejor dotada porque ninguna otra tiene una conciencia moral y espiritual como el ser humano. Sigue siendo el centro del cosmos.
Pero bueno, tampoco sabemos a ciencia cierta que no haya más vida. No lo fuera. sabemos, pero todos los datos que tenemos hoy nos inducen a pensar que somos nosotros, seguimos siendo nosotros. Lo que pasa es que eso no gusta. Lo que pasa es que eso, hay gente que está en contra, como el filósofo Peter Singer, que dice que tan importante es un gorila como un hombre y que los gorilas, como especies en extinción, habría que protegerlos más que a las personas, porque personas somos 7.000 millones y gorilas hay menos, ¿no? Y entonces se crea ahí una especie de antropología animal ficticia, es decir, rebajando al ser humano. El ser humano simplemente pues tiene instintos como los bonobos y el ser humano no tiene destino, no hay una dimensión ética, porque claro, si no hay Dios, ¿en qué sustentamos los valores éticos? ¿Qué es lo que está bien y lo que está mal si no hay Dios? Por tanto, si no hay Dios, todos somos iguales, todas las especies. Una bacteria puede tener, desde el punto de vista evolutivo, la misma importancia que un ser humano. Es decir, es una filosofía naturalista, atea, que subyace detrás de la explicación de la vida. Es decir, cuando no se cree en Dios, se diosifica la naturaleza. Pero ¿por qué limitar a un Dios tan grande y omnipotente a solo una galaxia, si en el universo hay un montón de galaxias? Es que nadie dice eso. Bueno, a solo una galaxia no, a solo un planeta. Es que nadie dice eso, puede haber. Pues Nadie dice. entonces igual no somos tan centro. Pero es que no lo sabemos. De momento no hay ninguna evidencia. Todo lo que se está descubriendo hasta ahora, todos los posibles planetas que orbitan estrellas grandes, o son demasiado grandes o son demasiado pequeños para albergar la vida. Que en algún momento se pueda encontrar vida, puede ser, no lo sabemos. Pero desde luego el optimismo que imperante a mediados del siglo XX, como Drake, que decía que en nuestra sola galaxia por lo menos tenían que haber 1.000 millones de civilizaciones extraterrestres. Es muy raro que no se haya descubierto todavía ninguna, si eso fuera cierto. Eso lo dice también Dawkins en sus libros, que estamos poblados de seres extraterrestres. Pero lo cierto, tenemos ahí el SETI, el servicio de inteligencia, de detección de inteligencia extraterrestre, que incluso se llevó al cine, ¿verdad? Se hizo una película. Lleva muchos años oteando el horizonte cósmico para ver si percibe alguna señal del espacio de inteligencia, algún ritmo, alguna cadencia. De momento no ha encontrado nada. Más bien hay escepticismo y lo que se viene a decir ahora por parte de los cosmólogos, radioastrónomos, es que posiblemente hubo civilizaciones pero ya se han extinguido. O a lo mejor habrá cuando nosotros nos extingamos y no hay manera de comunicarse. No sabemos nada. Cuando se habla de esos temas es especular, es pura especulación. Lo que pasa es que a veces se usa la especulación para favorecer los argumentos contrarios al cristianismo. De momento no se ha encontrado nada, ni señales de radio. ¿Más preguntas? ¿Puedes pasar a Sole? Hola, gracias por tu exposición. Un argumento más. Si realmente creo que la Biblia no es un libro sagrado ni un libro importante, ¿qué razón tengo para creer en la trascendencia, una vida más allá o que no se acaba todo aquí? Porque en todos estos siglos nadie ha venido, nadie nos ha contado su experiencia. Esto es algo que a veces me ha dicho la gente, ¿no? ¿Cómo sabes que hay algo más? Sí, mucha gente, hay ese dicho popular de bueno, nadie ha venido del más allá para explicárnoslo. Bueno, eso es un grave error. Jesucristo ha venido del más allá. Y precisamente en la Biblia se nos explica. El problema es que la gente no quiere aceptar la evidencia de la Biblia, pero es porque no ha estudiado la Biblia, yo creo. Yo creo que la gente no acepta el mensaje de la Biblia porque la desconoce. Cuando uno analiza, por ejemplo, el mayor milagro de todos, la resurrección de Jesús, y analiza el tema de la tumba vacía, y analiza que hubo una guardia romana puesta
por interés de los propios hebreos, de los propios judíos que habían matado a Jesús, para que no se diga, como decía él, que resucitara. Cuando se analizan detalladamente las evidencias, las mujeres que llegan el primer día, el embalsamamiento, Juan que llega y ven los lienzos allí puestos como si el cuerpo hubiese pasado a través de los lienzos porque estaban todavía liados. Y dice la Biblia que vio y creyó, no necesitó ningún argumento. Vio y creyó, aquello no lo podía, no era posible. Cuando uno analiza, a ver, ¿qué mérito me merecen los cristianos primitivos que decían que ellos fueron testigos de que Jesús se levantó de entre los muertos, que resucitó y que después se apareció en numerosas ocasiones a numerosos testigos, en una ocasión a más de 500 en el momento de la ascensión? ¿Merece crédito esa historia? ¿Realmente eso se puede tomar como una evidencia histórica? ¿La opinión de esas personas, de los cristianos primitivos? Bueno, hay que pensar que esos cristianos primitivos, muchos de ellos, dieron su vida por predicar que Jesús había resucitado. Nadie da su vida por una mentira, sabiendo que es mentira. Es decir, una de las cosas fundamentales de la historia es la verificación de las opiniones de los testigos que estuvieron allí. La validación de los testigos. Y el acontecimiento de la resurrección de Jesús es una de los que tiene más evidencias históricas para creer en él. ¿Por qué el ser humano que no quiere creer a pesar de las evidencias? Bueno, la fe es un don de Dios. En última instancia, la fe depende de cada persona. Depende de cada criatura. Y hay personas que se abren y hay personas que no se quieren abrir. Es como las cuerdas de un violín. Según el ruido que se hace fuera, las ondas acústicas pueden hacer vibrar esas cuerdas. Pero hay personas que las cuerdas espirituales no les vibran nunca con el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Y en cambio a otras sí. Esa es la gran cuestión que tenemos ahí, ¿no?